Ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Exaltamos, Señor, tu nombre, Señor, te damos gracias, Señor, por tu presencia, Señor Jesucristo, por permitirnos alabarte, Señor Jesús, por permitirnos presentarnos delante de ti, Señor Jesús. Asimismo, Señor, gracias, Señor, por permitirnos entregar nuestras cargas, Señor, nuestras aflicciones, Señor, y dejarlo todo en tu altar, Señor Jesucristo. Hoy te pedimos, Señor, que seas tú ministrándonos, Señor, con tu poderosa palabra, Señor Jesús. Te agradecemos, Señor, por la vida de nuestros apóstoles, Señor, de su familia, Señor. Te pedimos que seas tú, Señor, guardándonos en el poderoso hueco de tu mano, Señor. También lo bendecimos, Señor Jesús, y los declaramos, Señor, como una familia vencedora, Señor Jesús, como tus hijos, Señor Jesucristo, que el enemigo no pueda tocarlo, Señor Jesús. Asimismo te pedimos, Señor, por la vida de nuestra pastora Cristina, Señor, sé tú llenándola de tu aceite y de tu fuego, Señor Jesús, y que ella pueda hablarnos, Señor Jesucristo, que tu Espíritu nos hable a través de ella, Señor Jesucristo, hasta lo más profundo de nuestro corazón, Señor Jesucristo. Hoy te pedimos y te lo pedimos de todo corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
son carnales. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Las armas de nuestra milicia no son para la destrucción de fortalezas, sino poderosas para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y altivez contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a Cristo. Las armas de nuestra milicia no son carnales. 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 Oh Dios, tú eres mi Dios, yo te busco intensamente, mi alma tiene sed de ti, todo mi ser te anhela, cual tierra seca, extenuada y sedienta. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío, mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Amado Señor, hoy nos presentamos, Señor, en esta mañana delante de ti, Señor Jesucristo, pidiendo que seas tú ayudándonos, Señor Jesús, que tú te glorifiques, Señor, en medio de nosotros, Señor. Sé tú enviando, Señor, de tu gracia, Señor, de tu bendición y de tu misericordia, Señor Jesucristo, a cada uno de nosotros. Señor, te pedimos que extiendas tu mano, Señor Jesucristo, pues tú eres nuestra roca, Señor. Tú eres nuestro castillo, Señor Jesús. Tú eres nuestra fortaleza y tú eres nuestro libertador, Señor Jesucristo. Así que te alabamos a ti, Señor Rey y Santo de Israel. Nuestra alma, Señor, te desea, Señor. Nuestra alma tiene sed de ti, Señor. Dios de gloria, te aclamamos y a ti agradecemos, Señor, porque tú estás aquí, Señor Jesús, mostrándonos, Señor Jesús, de tu poder, Señor, de tu aceite, Señor Jesús, levantándonos, Señor, como guerreros, Señor Jesucristo. Te alabamos, Señor Jesús, y te agradecemos por todas tus bondades y todas tus misericordias, Señor Jesús. Hoy nos alegramos y nos gozamos delante de ti, tú la fuerza de nuestra salvación y nuestro alto refugio. Gracias, Señor, te alabamos. Amén. En ti confía
Señor, tú eres mi Dios, te exaltaré y alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas desde tiempos antiguos. Tus planes son fieles y seguros. Alabado sea el Señor y Padre nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Bendito Dios, hoy te estamos dando gracias, Señor, en esta mañana, porque así como tú dices en tu palabra, Señor, tú eres misericordioso y Dios de toda consolación, Señor. Hoy reconocemos, Señor, como tus hijos, que tú mereces toda gloria y toda honra. Así que hoy te alabamos, Señor, y te exaltamos, Dios de maravillas, porque tú, Señor, eres grande, Señor, y sabemos que tú estás aquí, Señor, consolándonos y guardándonos, Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por guardarnos, Señor, guardar nuestras vidas, Señor, desde tu trono, Señor, desde el cielo, Señor Jesucristo, por no abandonarnos, Señor Jesucristo, por siempre demostrarnos tu amor, Señor, tu gracia, Señor, en nuestras vidas, Señor Jesucristo. Te bendecimos, Señor, te amamos y te exaltamos, Señor Jesús. Bendito tú eres, Señor. Amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir la escritura en Habacuc, capítulo 3, versículo 2. Habacuc 3, 2. Dice así: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Oh sí, Señor, queremos decirte gracias, Señor, gracias por la palabra que tú tienes para con nosotros en esta mañana, Señor. Gracias, bendito Dios, porque es tu Santo Espíritu el que hoy nos habla, Señor, el que hoy nos enseña tu palabra, Dios. Oramos para que seas tú, Señor, usando mi vida, para que seas tú, Señor, por medio de mi vida, hablando a tu pueblo, a cada una de nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a mirar en la Nueva Traducción Viviente. Dice: He oído todo acerca de ti, Señor. Estoy maravillado por tus hechos asombrosos. En este momento de profunda necesidad, ayúdanos otra vez como lo hiciste en el pasado. Y en tu enojo recuerda tu misericordia. Bueno, aquí encontramos a Habacuc, un profeta de Dios, quien está reconociendo la obra de Dios, la obra de nuestro Padre Celestial, el poder que hay en Dios. ¿Por qué lo reconoce? Por el temor que le tiene a Dios. Cuando nosotros como hombres empezamos a reconocer a Dios en nuestras vidas, es a causa de la fe y del temor que empieza a haber dentro de nuestras vidas, que se empieza a manifestar. Y mire, él está aquí pidiendo algo que es bien interesante para nosotros en estos tiempos que estamos viviendo, y es que él está pidiendo misericordia. Él está pidiendo que por medio de las misericordias de Dios, el pueblo, los hombres, las mujeres, reciban esa misericordia, aún sin merecerla, pero que la recibamos. ¿Por qué hace esto el profeta? Porque él entiende que es necesario que el pueblo de Dios, que los hijos de Dios, que los hombres reconozcan la necesidad de Dios en sus vidas. Todos nosotros necesitamos reconocer esa necesidad, y para eso necesitamos que nuestro espíritu reciba vida, que nuestro espíritu reciba del poder de Dios, que nuestro espíritu reciba de la luz de la palabra de Dios. Por eso la oración de él es que reavive. Sí, él está pidiendo eso al Señor, que en medio de las naciones llegue y resplandezca la luz de Dios,
que a las personas les resplandezca la luz de la palabra, que a los hombres, que a las mujeres, sí, les sean manifiestas las obras poderosas de Dios, que los hombres vean el poder restaurador de Dios, ese poder que viene de parte de nuestro Dios, un Dios que es bueno, bondadoso y misericordioso. Y esa es la oración del profeta. Él quiere que su pueblo sea restaurado. Él sabe que es necesario que su pueblo sea restaurado y que la única forma de restaurar el pueblo es mediante la gloria de Dios, el derramamiento de esa gloria de Dios. Cuando la gloria de Dios se manifiesta la santidad de Dios. Y empiezan a brotar todas esas obras divinas de parte de nuestro Dios en la vida de los hombres, se empiezan a manifestar. Por eso, mire, en Filipenses 2, 6, 8, vamos a mirarlo, Filipenses 2, 6, 8. Dice así: el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Aquí está hablando acerca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Porque el profeta habla aquí de nuestro Señor Jesús, para que todos los hombres reconozcamos que Él era Dios, pero Él no tuvo eso como cosa a que aferrarse, ¿sí? Todo lo contrario, ¿sí? Él lo que nos está diciendo aquí es que Él, estando en esa condición de hombre, quiere humillarse y hacerse obediente en esa condición de hombre. ¿Para qué? Para que esa obediencia sea hasta la muerte y hasta la muerte de cruz, para que Él pueda ofrendar su vida en sacrificio. ¿Por causa de quién? De toda la humanidad. Esa es la puerta de entrada de salvación para nosotros. Y nosotros, cuando reconocemos a Jesucristo, entramos a esta bendición tan grande, ¿sí? ¿Para qué? Para que nosotros exaltemos a nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros lo conozcamos, para que sepamos esa obra tan tremenda que hizo, esa obra que manifestó, tan tremenda, tan grande. Y nosotros como pueblo de Dios tenemos que entender esa condición de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una condición muy similar a cuando Él se hizo hombre. Y Él en esa condición decidió humillarse. El Señor a nosotros, hombres y mujeres, nos llama a humillarnos. Sí, el Señor nos llama a humillarnos. Pero también nos hace un llamado maravilloso, y es a que estemos llenos del Espíritu Santo, así como estaba Jesucristo, lleno de la presencia de Dios, lleno del poder de Dios. Por eso Él podía manifestar todas esas obras gloriosas y majestuosas del Padre. Él no cometió ningún pecado, pero Él murió como un pecador. Así murió. ¿Y qué vemos en nuestro Señor Jesucristo? Que cuando Él vino a la tierra, Él vino a traer de arriba, ¿sí? Vino a entregar de la gloria de Dios. Por eso es que cuando el Señor Jesucristo empezó a tener contacto con las personas, ¿qué era lo que hacía? Los sanaba, los restauraba, los bendecía, ¿sí? Les quitaba todas las enfermedades que había, los liberaba de demonios, de depresiones demoníacas. El Señor vino a hacer esa obra tan tremenda. ¿Y qué pasaba? Mire, ellos empezaron a ver el poder de Jesucristo, empezaron a ver las manifestaciones de Dios. A esto es a lo que el Señor nos quiere llevar, porque nuestro Dios viene a nuestras vidas a hacer prodigios, señales, milagros y maravillas.
Él viene a manifestar en nosotros lo que Él es. El Señor no es egoísta con su gloria, todo lo contrario. Él quiere darnos a nosotros de su gloria. Por eso Él dice, el Padre y yo uno somos. Y cuando Él vino a la tierra, Él vino a eso. Por eso toda la gente lo empezó a seguir, porque lo que estaba entregando era maravilloso. Eso no era de acá, de la tierra, era de la gloria de Dios. Era todo lo santo, lo puro, donde se ven las obras manifiestas de Dios, esas obras que son gloriosas. Y cuando Él vino, muchos empezaron a creer a causa de toda esa gloria que Él estaba derramando. Muchos empezaron a acercarse, a reconocer a Dios en sus vidas, a reconocer la gloria de Dios sobre sus vidas. Mire lo que dice el Salmo 19.1. Vamos a mirar Salmo 19.1. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y este como esposo que sale de su tálamo se alegra, cual gigante para recorrer el camino. Ahí está hablando de las obras de nuestro Dios, de los principios de nuestro Dios, de lo que Él anhela siempre hacer en medio de las vidas. ¿Sí? Aquí nos está hablando de esa gloria de Dios que se anuncia en el firmamento, que se anuncia en el cielo. Y es para nosotros, ¿sí?, algo maravilloso cuando nosotros vemos toda la creación, cuando nosotros vemos el sol, cuando vemos la luna, las estrellas, cuando vemos el mar y absolutamente todo lo creado. Nosotros entendemos lo que es nuestro Dios, la gloria, el poderío que hay en Él, las manifestaciones tan grandiosas que hay en nuestro Dios. El Señor habla por medio de esa extensión azul que nosotros vemos en el cielo. El Señor emite palabras a nuestras vidas por medio de eso. Las estrellas nos hablan de Dios, las galaxias, los planetas, absolutamente todo nos habla de Dios. ¿Y qué nos está hablando? Que nuestro Dios es un Dios glorioso. Ese es el Dios que tenemos nosotros. Es un Dios que nos conoce, que nos creó. Es un Dios que es bueno, que es misericordioso, que es bondadoso y que nos quiere mostrar a nosotros su gloria y que disfrutemos de ella. En Isaías 6:3 dice: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. ¿Qué quiere el Señor con estos versos que están escritos? Que nosotros entendamos que la tierra está llena de su gloria. La tierra manifiesta toda su gloria, no solamente el cielo, sino la tierra también manifiesta. Por eso nosotros tenemos que tener esos ojos para ver la gloria de Dios en los cielos y en la tierra. Necesitamos sensibilidad espiritual. Eso es lo que nos está diciendo este versículo. Nosotros tenemos que ser más sensibles a las cosas espirituales. Las naturales no, esas las vemos, las palpamos. Esas las cosas espirituales, a lo que viene de parte de nuestro Dios. Recuerde que el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento. Eso es lo que hace Él. ¿Para qué? Para que no les resplandezca. ¿Qué es lo que Él quiere que no les resplandezca? La palabra de Dios dice: el Evangelio, la gloria de Cristo. Por eso es que muchas personas no entienden cuando se les comparte de Cristo, cuando se les comparte del Evangelio. ¿Por qué? Porque Satanás es el Dios de este mundo. Y Satanás
está haciendo una obra en la mente de las personas que hace que las personas no crean, hace que las personas se vivan muy naturalmente. Por eso no pueden ver la luz de Dios, por eso no puede resplandecerles la palabra de Dios, por eso no puede llegar el mensaje de Dios a sus vidas. Y mire, la gloria de Dios habla de la belleza de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La gloria de Dios nos muestra la grandeza de nuestro Dios. Esas múltiples perfecciones que hay en nuestro Dios nos son reveladas por medio de esa preciosa gloria de Dios. Recuerde que nosotros estamos a las puertas de un acontecimiento muy grande y un acontecimiento muy maravilloso, que es la manifestación gloriosa. ¿Sí? Esa manifestación gloriosa ¿de quién? Del Espíritu Santo. Recuerde que antes de la venida del Señor Jesucristo, la manifestación del Espíritu Santo se va a derramar con gran poder, con gran autoridad se va a derramar el Espíritu Santo. Esto tiene que suceder antes del arrebatamiento de la iglesia. ¿Por qué tiene que suceder algo? Para que se manifiesten las obras de Dios, para que nosotros llenos del Espíritu llevemos la palabra, el mensaje de salvación, para que hablemos de nuestro Señor Jesucristo, de su muerte, de su resurrección, de la gracia. Y el Espíritu Santo va a empezar a desatar milagros y manifestaciones poderosas de este mensaje, que es el mensaje de la salvación, el mensaje de Jesucristo. Cuando nosotros vamos entendiendo esto, nosotros nos damos cuenta que somos soldados. La iglesia es un cuerpo de soldados, hombres y mujeres de guerra, hombres y mujeres valientes. Por eso dice que tenemos una armadura, por eso en nuestra mano empuñamos el escudo y la espada. ¿Para qué? Para que nosotros entendamos que somos milicia, que estamos militando en el camino de Dios, que somos soldados de Él. En Israel, los jóvenes jóvenes y mujeres y hombres, ellos prestan servicio militar, todos, sin excepción alguna, a los 20 años. Y mire, esto es bien importante porque nosotros como pueblo de Dios somos soldados, sin excepción alguna. ¿Sí? No es que yo asisto a la iglesia, pero yo no soy un soldado, no, nosotros somos soldados. ¿Para qué? Para que libremos las batallas, para que empuñemos nuestra arma, que es la espada del Espíritu Santo y la poderosa palabra de Dios, para que tengamos puesta la armadura. ¿Por qué? Porque como soldados vamos a tener aflicciones, vamos a tener batallas. Por eso dice en 2 de Timoteo 2, 3, 4. Vamos a ver 2 de Timoteo 2, 3, 4. Dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Nosotros somos soldados de Jehová de los ejércitos. Nosotros tenemos una vida natural, pero esa no debe ser nuestra dependencia. Nosotros debemos de depender de nuestro jefe, comandante en guerra, que es nuestro Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Nosotros debemos estar dispuestos a sufrir penalidades, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Causas que puedan llegar o situaciones que puedan llegar a nuestras vidas por causa de ser hijos de Dios, por causa de practicar la fe, por causa de reconocer al Señor Jesucristo en nuestra vida. Pueden suceder en nosotros cosas así, pero nosotros tenemos que estar, mire, apoderados de lo que Dios ha hecho en nosotros, de eso que somos nosotros. Y vivir como soldados, ¿sí? En la fe del Hijo de Dios, llevando el mensaje, hablando de Cristo. Recuerde que esa es la función de la iglesia. La función de la iglesia no es
alimentarnos a nosotros mismos. La función de la iglesia es que nosotros seamos soldados, que empecemos a crecer como soldados o como discípulos y que empecemos a llevar el mensaje de la salvación. ¿Por qué es tan importante el mensaje de la salvación? Porque con ese mensaje las personas conocen a Cristo y reciben a Jesús como su Señor y su Salvador. Nosotros tenemos que tener características, ¿sí? No podemos ser iguales a las otras personas. Y nosotros se tiene que mover, por ejemplo, el fruto del Espíritu Santo, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, ¿sí? Tiene que haber esos frutos en nosotros. ¿Para qué? Para que podamos avanzar, para que avancemos en medio de toda situación, porque mire, el Señor pone de su gloria sobre nosotros. No sé qué situación estés viviendo, pero la gloria de Dios está sobre tu vida. ¿Qué tienes que hacer en esos momentos que tienes una circunstancia o una situación difícil? Creerle a Dios, adorarle, alabarle, usar las armas que Dios te ha dado, ¿sí? Todas esas armas que son espirituales, que son poderosas para la destrucción de fortalezas. ¿Por qué es tan importante esto? Porque esto nos hace crecer, porque esto nos hace avanzar. Y mire, Primera de Crónicas 12:22, vamos a mirar, Primera de Crónicas 12:22, dice: porque entonces todos los días venía ayuda a David, hasta hacerse un gran ejército, como ejército de Dios. Dios a su iglesia siempre le está enviando ayuda. El Señor siempre nos está fortaleciendo, porque Él quiere que nosotros abramos nuestra boca, y Él dice que cuando la abrimos, Él la llenará ¿con qué? Con el mensaje de la palabra, ese mensaje para evangelizar, para levantar personas, ¿sí? Que crean en el Señor Jesucristo, para participarles de esa gracia tan poderosa y tan maravillosa. Nosotros como soldados tenemos que ser valientes, tenemos que estar preparados, ¿sí? Siempre valentía en todo lo que hagamos. Tenemos que estar preparados como un buen equipo para actuar. No nos dé miedo, no nos dé temor a hablar de Cristo, no nos dé temor compartir el Evangelio, todo lo contrario, ¿sí? Estar siempre listos para actuar. El Señor nos ha llamado a esto, dispuestos para ayudar. ¿Cuántas personas con necesidades, con enfermedades, con situaciones tan difíciles, tan adversas? El Señor quiere que nosotros vayamos a esas personas, que les hablemos, ¿sí? Que les mostremos que en Cristo hay vida, que en Cristo hay gracia, que en Cristo hay salvación. Tenemos que tener actitud de vencedores como soldados. Un soldado no puede ser miedoso. El soldado tiene que tener una actitud de vencedor. Nosotros, por medio de Jesucristo y de la fe que Él impone a nuestras vidas, somos vencedores. Tenemos que correr siempre con esperanza. Tenemos que caminar con esperanza. El Señor nos llama a esto. No podemos estar caminando con miedos, no, con esperanza. ¿Para qué? Para que nosotros podamos pasar los obstáculos, superar los obstáculos, ¿sí? Y para que no decaigamos, todo lo contrario, que cada vez que nosotros veamos cómo pasamos los obstáculos, nuestra fe aumente, nuestra fe se desarrolle. El Señor a la iglesia le entrega dones, le entrega regalos. ¿Para qué hace esto el Señor? Para que nosotros con esos dones, con esos regalos que Él nos da, nosotros los pongamos al servicio de las personas y manifestemos la gloria de Dios. Cuando un hombre se encuentra con la gloria de Dios, ese hombre se convierte, ese hombre cree. Cuando un hombre ve que el poder de Dios se está desatando sobre su vida, ese hombre, mire, hace lo que sea. El Señor a la iglesia le está dando poder. ¿Para qué? Para ir a las naciones y salvar las vidas de la muerte eterna. Mire,
Cada vida vale para el Señor. Vale tanto que por eso Él entregó a su Hijo Jesucristo. Recuerde que los ángeles no son los que predican. ¿Quiénes son los que predican? Nosotros, la iglesia, los hijos de Dios, el pueblo de Dios, somos los que predicamos. Vamos a leer en Apocalipsis 12:11. Vamos a leer Apocalipsis 12:11. Dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Aquí está hablando, ¿sí?, de esos hombres y de esas mujeres que vencieron por causa de que de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, de las obras que hicieron, ¿sí?, porque le creyeron a Dios, porque le obedecieron a Dios y porque empezaron a ser discípulos y a trabajar para Dios. Los siervos de Dios vencen a Satanás. No piense que Satanás lo puede vencer a usted. Mientras usted sea un hijo y un siervo de Dios y esté profesando en fe, en amor, en obediencia, le esté creyendo a Dios, esté asistiendo a la iglesia, usted, mire, tiene un testimonio de Cristo en su vida. El testimonio se va a revelar. La sangre de Cristo nos lava y nos limpia. Y a través de esa sangre nosotros recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador. Y empezamos a caminar. Y cuando caminamos en ese poderoso camino del Evangelio. Y cuando empezamos a caminar en la palabra, en el Evangelio, resulta algo, sucede algo en la vida de las personas, que podemos empezar a derribar fortalezas, ¿sí? Podemos empezar a usar nuestra espada y nuestro escudo y a pelear por lo que Dios nos ha dado. El ejército, porque es importante que se forma, porque el ejército pelea contra las obras de Satanás. El ejército de Dios empieza a quitarle territorio, a quitarle almas a Satanás y a traerlas al reino de su amado Hijo. Por eso nosotros tenemos que trabajar más en la obra del Señor. Listo, ya conocimos, ya somos salvos, pero hay mucha gente que no conoce, mucha gente que no le ha llegado, no le ha resplandecido la luz del Evangelio. Por eso nosotros tenemos que ir por esa gente y llevarles el mensaje de la salvación, hablarles de que hay un Dios todopoderoso, un Dios glorioso, un Dios bueno, un Dios que tiene misericordia, un Dios que nos lava y nos limpia, un Dios que nos da una vida nueva, que nos tiene un lugar reservado allá en los cielos, donde vamos a ver más y más de su gloria. Un Dios que cuando llegamos a la iglesia empieza a ponernos de sus promesas y promesas y promesas, y empieza a manifestarse en nosotros esas promesas tan poderosas de nuestro Dios. Así fue el pueblo de Dios. Ellos, recordemos que primero salieron del desierto por medio de un profeta, ¿sí?, por medio de Moisés. Cuando entraron a la tierra prometida, entraron por medio de un líder guerrero, Josué. Ahí tuvieron la entrada. Y jueces los lideraron por muchos años. El Señor siempre pone hombres delante de nosotros. Siempre va a poner hombres entendidos, hombres que no son perfectos, pero que son entendidos, que aman al Señor, que están librando las batallas de Dios, que están metidos en la presencia de Dios, así como nosotros lo vemos con David. David, cuando fue rey, mire, David hizo un trabajo maravilloso. ¿Por qué sucedió esto? Porque David era un hombre con un corazón para Dios, un hombre sensible a las cosas de Dios, un hombre que se dejaba guiar. A pesar de ser muy joven, él le creyó a Dios. Por eso cuando vio que estaban hostigando al rey Saúl y a todo el pueblo y al ejército, mire, él dijo, yo voy a pelear contra Goliat. ¿Por qué? Porque él amaba a Dios, porque tenía una relación maravillosa con Dios. Y cuando eso sucede, mire, uno no le tiene temor a las cosas que puedan suceder. Uno le teme a Dios.
pero lo demás uno va hacia adelante creyéndole a Dios, como dice la palabra, como viendo al invisible. Así tenemos que caminar nosotros. David tenía el Espíritu de Dios sobre él, y recordemos que el Espíritu de Dios vino sobre David y vino también sobre Saúl. Pero mire, David tuvo una conexión importante. Nosotros tenemos que tener una conexión importante con el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que tener una buena relación con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que pone poder dentro de nosotros para predicar, para hacer las manifestaciones gloriosas de Dios, para llevar el poderoso mensaje, ¿sí? Esto lo pone el Espíritu de Dios. David sirvió al Señor, y él lo sirvió, mire, con amor, con entrega, con dedicación, con obediencia. Él cometió pecados, sí, como todos cometemos pecados, pero mire, David tuvo un corazón de carne, un corazón sensible para Dios. Nosotros tenemos que tener ese corazón. David, por eso, cuando él inicia, él estaba cuidando las ovejas, estaba siendo un pastor, y el Señor busca eso en nuestras vidas, que nosotros amemos las ovejas perdidas, que vayamos por las ovejas perdidas, las traigamos. Por eso lo importante de que el Señor sí pone ese sentir en nosotros, y que nosotros no nos quedemos quietos, hay que ir por las ovejas perdidas, hay que traerlas a la casa de Dios, hay que darles el mensaje del Señor, hay que hacerlo. ¿Para qué? Para que esos hombres tengan esa gracia, así como la tuvimos nosotros un día, que alguien nos compartió, que nos trajo el mensaje, y que para nosotros fue de tanta bendición, porque eso es la iglesia para nosotros. Cuando llegamos a la iglesia, usted y yo empezamos a recibir el amor de Dios, empezamos a recibir la palabra de Dios, a conocer la palabra, y todas esas cosas que hay en nosotros, autosuficiencia, ¿sí? Toda desobediencia, esas motivaciones equívocas que tenemos en nuestras vidas, empiezan a ser limpiadas, empiezan a quitarse de nuestras vidas. ¿Por qué? Por el poder de la palabra, por el poder del Espíritu Santo que empieza a operar en nuestras vidas. Por eso es que cuando uno conoce al Señor, uno dice, nuestro espíritu nació de nuevo y viene una vida espiritual para con nosotros. David tenía ese poder del Espíritu Santo, David lo tenía, y nosotros necesitamos ese poder ahora, porque recuerde que nosotros podemos estar viviendo tiempos finales, y nuestra función es predicar la palabra, llevar el mensaje de la salvación. Sí, eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Mire lo que dice Hebreos 11:32. Vamos a buscar Hebreos 11:32. Hebreos. dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y ahí usted lo puede leer en su casa, todas las cosas que hicieron, ¿sí? Todas las cosas que se hacen ¿con qué? Con el poder de Dios, ¿sí? Cuando uno está en una relación con Dios, cuando el poder de Dios se manifiesta, cuando el poder de Dios es entregado. Nosotros en la Biblia vemos todos estos personajes maravillosos, personajes que nos muestran y que nos revelan, ¿sí? El poder de nuestro Dios, que traen a nuestras vidas, ¿sí? Esa revelación tan grande de nuestro Señor.
qué bueno que nosotros entendamos. Nosotros sabemos que si estamos viviendo tiempos finales tenemos que prepararnos para evangelizar. Tenemos que estar orando, ¿sí? Tenemos que estar oyendo más la palabra. Tenemos que estar más comprometidos con la palabra de Dios. Tenemos que estar conociendo más a nuestro Dios. ¿Para qué? Para que cuando el Señor ponga personas a los alrededores nuestros o lleguen a nuestras vidas, nosotros les hablemos acerca de ese maravilloso mensaje. Nuestras oraciones, iglesia, en estos tiempos, que el Señor avive, avivamiento sobre la obra del Señor, que seamos unos soldados usando nuestra armadura, despiertos, ¿sí? Sigilosos, velando en todo tiempo, aún, ¿sí? Ayunando. ¿Para qué? Para que nosotros podamos dar a conocer el mensaje de Cristo, para que podamos llevar ese mensaje maravilloso, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea reconocido, para que la gente lo confiese como su Señor y Salvador. Por eso lo más importante ahora es orar. ¿Y qué debemos orar nosotros? Que el Señor nos avive, que el Señor nos encienda, que el Señor avive su obra en medio de estos tiempos, ¿sí? Que hombres y mujeres por toda la tierra se levanten o nos levantemos a llevar el mensaje de Dios, ¿sí? ¿Para qué? Para que la gloria de Dios se derrame, para que la gloria del Espíritu Santo se derrame con poder sobre nuestras vidas. Y muchas personas a causa de esa gloria reconozcan a Jesucristo, lo reconozcan como su Señor y su Salvador y empiecen a ir a la iglesia, a congregarse, a aceptar a Cristo, a vivir para Cristo. Que el Señor dé a conocer su obra. Esa debe ser nuestras oraciones. Que el Señor hable, ¿sí? Nosotros somos embajadores del Señor. Que no nos falte la palabra en nuestra boca. Que de nuestra boca salga la palabra de Dios. Esa palabra que va a ser de bendición para muchos. ¿Por qué? Porque van a conocer de Dios, porque van a recibir de Dios. Dice en 2 Corintios 5:20, por tanto somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. Este versículo poderosísimo. La palabra está siendo bien clara. Este es el tiempo de que la iglesia seamos embajadores de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros, ¿sí?, entreguemos y demos a conocer el mensaje de Cristo, el mensaje de la salvación. Y cuando ese mensaje de la salvación llega a las personas se reconcilian con Jesús, se reconcilian, vuelven su corazón a Jesús, se apartan de todo lo que se mueve en el mundo y empiezan a ser soldados del Señor, hijos de Dios, y como hijos herederos de todas las bendiciones. A eso es a lo que nos está llamando el Señor. Este es el tiempo que Dios está dando para que la gente se reconcilie con Él. Y nosotros somos esos instrumentos que llevamos ese mensaje para que la gente se acerque a Dios. No temas abrir tu boca, porque el Señor dice, abre tu boca y yo la llenaré. No temas entregar el mensaje de la salvación. Este es el tiempo de entregar. Por eso termino con esto. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Una palabra muy tremenda y muy necesaria para estos días. Amén. Vamos a orar. Señor, hoy queremos darte muchas gracias, Señor. Gracias
Gracias porque es tu luz la que ha resplandecido sobre nuestras vidas. Gracias porque es tu mensaje, Señor, ese poderoso mensaje, el que nos fue dado como un regalo, Señor, y gratis. Gracias, Señor, porque tú nos has hecho tu pueblo, Señor. Hacemos parte de tu pueblo, de ese pueblo que está por todo el mundo. Nosotros hacemos parte de ese pueblo. Y hoy queremos decirte gracias, Señor. Gracias por haber tenido misericordia de nosotros. Gracias por acordarte, Señor, de nosotros que andábamos perdidos y en todo tipo de disolución. Pero tú llegaste con ese precioso mensaje a cambiarnos nuestras vidas, a hacer cosas nuevas en nosotros. Y hoy nosotros queremos recibir más de ti. Hoy declaramos que recibimos de esa gloria de Dios, estamos recibiendo de esa preciosa gloria de Dios, recibimos de esa gloria. Recibe, iglesia, recibe hoy de la gloria de Dios. Recuerda que así como decía Jesús, el Padre y yo uno somos. Nosotros somos uno con ellos. Hoy declara, el Señor ha puesto sobre tu vida un llamado. El Señor te ha enviado a las naciones. Él ha puesto sobre nosotros el ir y llevar ese mensaje poderoso de la salvación. El Señor quiere que creamos en sus obras, porque cuando creemos en las obras de Dios, se manifiestan en nuestras vidas. El Señor nos ha llamado para que nosotros hablemos de la gloria de Dios, para que les hagamos entender a los hombres y a las mujeres que todo lo que existe, todo lo creado lo hizo Dios, y que cuando nosotros vemos los cielos y vemos la tierra, vemos la mano de Dios, que proclamemos a nuestro Señor. Hoy te pedimos, Señor, ayúdanos, pídele al Señor que te llene más. Yo te pido, Espíritu de Dios, sopla sobre la iglesia, enciende los espíritus, enciende los espíritus, Señor, que nosotros, amado Dios, recibamos hoy de tu gloria, recibe hoy de la gloria de Dios, recibe. El Señor te está entregando de su gloria para que tú vayas y lleves de esa gloria al que lo necesita. Recibimos hoy más, que resplandezca el Evangelio, el poder del Evangelio, Señor, en medio de nosotros, Dios, que tú coloques esa palabra en nuestros labios para traer almas a tu casa, Señor, para llevar almas a tu iglesia, almas que te busquen. Síguete moviendo, Espíritu Santo, sigue soplando. Hoy toca, Señor, aviva este ministerio, aviva esta iglesia, Señor, aviva este pueblo y sopla sobre toda la iglesia, sopla, Señor, sopla. Hoy, amado Señor, estamos aquí, Dios, como soldados de Jesucristo, militando, Dios, en medio de tu ejército, Señor. Y yo te pido, bendito Dios, a ti, Jehová de los ejércitos, que vayas delante de nosotros, abriéndonos caminos, Señor, que nos enseñes, bendito Dios, a hacer las obras tuyas, Dios, que estemos dispuestos a sufrir penalidades como buenos soldados de Jesucristo, Señor. Enséñanos a servir, bendito Dios, enséñanos, amado Dios, a defender y a luchar por los ideales y todo lo que está escrito en la Biblia, todo lo que la Biblia nos enseña, Señor. Enséñanos, bendito Dios. Gracias, Señor, gracias, porque en nuestras batallas estás tú ayudándonos, Señor. Gracias porque tú, Dios Todopoderoso, tienes cuidado de tu iglesia, Señor. Y hoy te pedimos, avívanos más como iglesia, Señor. Prepáranos. Hoy coloca virtud
virtudes en medio de tu iglesia, Señor. Coloca virtudes, Dios, para estos tiempos de conquista y de avanzada, Señor. Coloca virtudes en nosotros, Señor. Aumenta nuestra fe, Señor. Permite que la iglesia tuya avance, Señor. Que no callemos, que no cerremos nuestra boca. Todo lo contrario, Señor. Que seamos esos hombres y mujeres valientes y de guerra. Ayúdanos, Señor. Sopla más sobre tu iglesia. Aviva nuestros espíritus, avívanos, Dios. Coloca valentía en nosotros, Señor. Ayúdanos, bendito Dios. Ayúdanos, Señor. Oh, más. Llénanos de esperanza para correr esta carrera, Dios. Haznos más obedientes, Señor. Llena hoy nuestro hombre interior más y más de ti. Llénanos. Pídele al Señor que te llene tu hombre interior. Pídele al Señor que tú puedas superar los obstáculos, que puedas avanzar, que nada te detenga, que si hay puertas cerradas se abran y que tú y yo llevemos ese mensaje, que no nos desalentemos, todo lo contrario, que esta carrera la corramos de tu mano, Señor, que la hagamos conforme, bendito Dios, a todo lo que tú has planeado. Yo te pido hoy derramadones sobre la iglesia, Espíritu de Dios, derramadones, que haya un derramamiento de dones hoy sobre la iglesia, más dones para la iglesia, más dones para la iglesia. Embellece la iglesia con tus dones, Señor. Danos más de esos dones, danos más en el nombre de Jesús, Señor. Hoy declaramos que vencemos por la sangre de Jesús. Declaramos, bendito Dios, que nosotros hacemos tu voluntad, Señor. Hoy te pido, asimismo por nuestros apóstoles, Álvaro y Ruth, estoy clamando para que tu bendición repose sobre ellos, tu gracia, tu favor, tu misericordia, Señor. Te pido que seas tú, Señor, bendiciendo el trabajo de amor y de fe que ellos hacen. Asimismo bendice hoy la iglesia, Señor. Bendice la iglesia, nuestro pastor Germán, bendícelo con bienestar, bendícelo con salud, bendícelo con gracia, Señor. Oramos asimismo por bendición sobre la iglesia, esa bendición que tu pueblo necesita. En el nombre del Padre,